tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es la Defensoría del Pueblo y los derechos de las personas con discapacidad. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniat Vinarós de España. Para las personas con discapacidad que día a día se enfrentan a la discriminación y las barreras que limitan su participación en la sociedad en términos de igualdad con las demás, a las personas con TEA que se les niega su derecho a participar en el sistema de enseñanza general, a obtener un empleo, a vivir en la comunidad de manera independiente, a desplazarse libremente, a votar, a participar en actividades deportivas y culturales, a disfrutar de protección social, acceder a la justicia, a escoger su tratamiento médico y a contraer libremente obligaciones jurídicas, y en donde no saben cómo valer sus derechos y enfrentar los retos que la sociedad les da para estar incluidos correctamente. Existen leyes importantes en el mundo y en el Ecuador donde los protegen en teoría, pero ¿qué hacer? Vamos hoy a conocer a esta institución que está prestando ayuda. El día de hoy hemos invitado a Patricia Gutiérrez. Ella es psicóloga clínica con 23 años de experiencia, asistente pedagógica con mención en niños, niñas y adolescentes en riesgo. Consteladora familiar desde hace 10 años. Magíster en desarrollo local con mención en políticas públicas desde hace un año. Activista en la no violencia desde hace 28 años. Actualmente labora como facilitadora de propuestas alternativas a la violencia desde hace 12 años. Actualmente trabaja como especialista de derechos humanos en la Delegación Provincial de Loja de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida, Patricia, a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Buenos días con todos y todas, un gusto a nombre del doctor José Sarmiento, delegado de la provincia de Loja, de la Defensoría del Pueblo y del delegado nacional. Para nosotros es realmente un honor poder estar en este espacio que es gracias a RBP de televisión digital, gracias, ¿no es cierto?, a Sendero Azul, al Baúl de Pinocho, que posibilitan estos espacios que son de promoción de derechos. Es lo primero que quisiera felicitarles y reiterar que todos aquellos que estamos hablando de las condiciones y de cómo acceder para tener una vida digna, pues todos estamos siendo defensores y defensoras de derechos. Así es que felicitarles por eso, Jessica, por esa labor que ustedes vienen haciendo. Pues como Defensoría del Pueblo, Institución Nacional de Derechos Humanos, nosotros tenemos una competencia en la tutela de derechos constitucionales, es decir, cuando se vulneren derechos que están en la máxima norma, ¿no es cierto?, de un país como es nuestra Constitución. De paso, aprovecho a decir que derechos no nos faltan. El tema es que no los conocemos, no estamos accediendo a ellos. Y hoy a usted, amigo, amiga, que nos está escuchando, que nos está mirando, padre de familia, familiar o en general, todos tenemos cerca personas con discapacidad. Y en el tema también del espectro autista, igual, cada vez está siendo más conocido. Yo puedo hablar de la realidad acá en Loja, Jessie, y tenemos realmente un número importante de personas con autismo. Y además aprovechar a decir que hay 12 tipos de autismo. O sea, creo que esto también es motivarnos a conocer. Hay varios casos acá en Loja que tanto en mi consulta privada o por espacios hemos podido conocer, por ejemplo, de casos de chicos autistas Asperger, ¿no? Es decir, chicos que son
excelentes, brillantes, muy buenos, han ido con becas, etcétera, quizá alguna dificultad en el contacto. Pero qué importante que ustedes tengan este programa porque todos nos educamos. Todos y todas las personas tenemos que conocer no solo de nuestros derechos, sino de los derechos de las demás personas. Porque yo suelo decir, Jessica, que los derechos no se respetan o se vulneran porque yo sepa. Yo tengo que respetar, los derechos se respetan o se vulneran cuando yo me relaciono con otra persona. Y cuando yo me relaciono con el otro, que es diferente, distinto, y yo no tomo en cuenta esas diferencias, pues ahí es donde empieza el tema de la vulneración. Yo quisiera, Jessie, si usted me permite, empezar con un concepto bonito que yo suelo, cuando hablo de la discapacidad, yo suelo hablar del siguiente concepto, que son personas con habilidades, con capacidades, que son personas que tienen destrezas y que tienen disminuido uno o algunas de sus capacidades. ¿Sí? A mí me gusta muchísimo ese concepto porque a veces quizás como históricamente no se ha venido trabajando el tema adecuadamente de las personas con discapacidad, entonces a veces escuchamos discapacidad y estamos pensando como, ay, pobrecitos, ay, qué pena, ay, equivocadamente. Porque las personas con discapacidad sí tienen capacidades, sí tienen fortalezas, sí tienen habilidades, tendrán alguna o varias de sus capacidades disminuidas. Así es que yo también les invito a esto a ustedes como padres o madres de familia. Tenemos también que empezar a empoderarnos de esta forma de mirar las discapacidades. Porque también, Jessie, bueno, y usted que ya viene trabajando en este tema, sabrá cómo históricamente se venía hablando de las discapacidades. O sea, se hablaba, por ejemplo, la palabra minusválido. O sea, significaba menos valía. Se pensaba en alguna época de la vida que una persona con discapacidad valía menos. Porque si no veía, porque si no... Entonces, en otra época se hablaba de incapaces, o sea, todos estos términos se fueron utilizando en la historia. ¿No? Se pensaba que tal vez era un castigo divino, que tal vez era porque cometieron algún pecado la familia. O sea, se tenía, en alguna época de los romanos, se hacía incluso el tema de ofrendas de la vida de una persona. Entonces, por favor, hoy estamos en otro momento. Ha habido todo un proceso donde se tenía vergüenza, se pensaba que fue un castigo divino y entonces a las personas con discapacidad no podían salir libremente. En algunos países más desarrollados, hablemoslo así, pero menos desarrollados en cómo lo manejaban, porque tenían instituciones muy grandes donde les internaban y decían, no, es que la persona que tiene algún tipo de discapacidad no es normal. Otra palabrita que aprovecho a que todos lo cambiemos de lenguaje y que cada vez que oigamos que lo están diciendo equivocadamente, lo corrijamos. Porque si yo estoy diciendo normal, entonces a la otra persona le corresponde ser anormal. Y no hay tal. Sí, normal es lo que en un lugar, en una sociedad, en una familia, en un país, dicen que está correcto. Por poner un ejemplo en otro tema, no sé, en Rusia se besan los hombres y eso es normal en ese país, ¿sí? Quizás para nosotros no. Entonces, cuidado con utilizar esa palabra normal para las para las personas con discapacidad. Perdón la interrupción, Pati, pero nadie es normal para decir que es normal. Es lo que digo, o sea, normal es lo que está bien para este grupito. A mí en mi familia nos gusta comer el pescado así. Eso claro. Es normal en esta familia. O sea, yo ¿cómo así yo digo que no es normal en otra familia? Si esas son otras costumbres, son como acuerdos de un grupo. Entonces, muy bien, Jessie, justamente. Así es que, amigo, cuando usted escuche eso, va a corregir y va a decir, no, yo o mi familiar tiene una discapacidad, no está mal utilizado persona normal. Usted dígale una persona con discapacidad o una persona sin discapacidad, pero no vamos a utilizar la palabra normal. Claro, Pati, y hay que ir rompiendo esos estigmas. Justamente cuando tú dices discapacidad, la gente dice, no puede. Inmediatamente viene, pues, no a la mente de esa persona. Y es porque también, como mencionaste hace un momento, hay muchas personas que desconocen acerca de los derechos. Y justamente te quería preguntar, ¿cuál es el papel y la función principal de la Defensoría del Pueblo?
Bueno, nosotros como Defensoría del Pueblo, les decía, tenemos la tutela de derechos constitucionales, y en la Constitución, por ejemplo, para hacer alusión a las personas con discapacidad, nosotros tenemos a partir del artículo 35 de la Constitución, se habla de que, ¿no es cierto?, de los grupos de atención prioritaria. Es decir, todos y todas las personas tenemos derecho y nos merecemos ser tratados con dignidad, con igualdad, con equidad cuando corresponde y respetado nuestras diferencias. Eso es el enfoque de derechos. Ahora, ¿qué pasa? Hay un grupo de personas que históricamente no han podido acceder a sus derechos o estructuralmente. Las mujeres, los niños, niñas, sí, las personas en movilidad humana, entre ellas las personas con discapacidad. Históricamente se les escondía, se tenía vergüenza, como decía yo, en centros se les institucionalizaba hasta que se curen. Se pensaba que cuando ellos se curen van a poder ingresar porque no son normales. Por eso venía un poco la reflexión. Entonces, esto ha ido cambiando. Luego se asumió un tema de decir, las personas, ok, existen, están presentes en nuestro medio, las personas deben acudir a centros, pero a centros solo para personas que tengan discapacidad, que esto también no fue lo mejor, porque se empezó a hacer, ¿no es cierto?, estos grupos. Es como que tú no correspondes a estar en esta escuela, tú no correspondes a estar en este espacio porque es para normales. Y esto era el gran error. Y como usted dice, Jessica, este es el mayor desafío que tenemos que vencer. A la fecha, la Constitución del 2008, que también nos da competencia a nosotros de tutelar derechos de todas las personas, y todas las instituciones públicas y privadas, además, debemos priorizar y dar preferencia a que se garanticen los derechos de los grupos de atención prioritaria. Y ahí están las personas con discapacidad. Jessy, yo siempre voy haciendo alusión al lenguaje, porque también esa es la palabra adecuada. No es adecuado decir al no vidente, al invidente, a las personas con capacidades especiales, con capacidades diferentes. La Convención del año 2006 de personas con discapacidad, la ley del 2008, la Constitución del 2008 de la Constitución, la ley del 2012 del Ecuador, lo que nos dice son personas con discapacidad. Ni capacidades especiales, porque todas las personas tenemos capacidades especiales. Hoy hablamos de 7 tipos de inteligencia, hablamos de inteligencias múltiples. Nadie es bueno o buena en todo, y todas las personas somos buenos en algo. Así es que capacidades diferentes no cabe, porque todos tenemos capacidades diferentes. Capacidades especiales, Jessica, yo me acuerdo un día que le invitaban a una persona de silla de ruedas, que era a nivel nacional, una persona con discapacidad física que hable, y le decía, le vamos a dar la palabra aquí al compañero de capacidades especiales. Y el compañero, cuando tomó la palabra, dijo, yo no vuelo ni tengo ninguna capacidad especial. Yo soy Juanito Pérez, no eres el nombre, pero yo tengo este nombre y soy una persona con discapacidad física. Entonces, también me parece súper lindo esto de quiénes son familiares, de quiénes somos profesionales, de quiénes trabajamos, de quiénes vamos en la calle y vemos a las personas, cómo se las tiene que tratar como a otro ser humano, de su nombre, no de su discapacidad. Y Jessy, ahí le cuento una experiencia en una escuelita. Cuando trabajábamos, un niño levantó la mano y nos dice, yo les cuento, yo era amigo de este niño cuando recién vino en silla de ruedas y yo no quería hacerle sentir mal, y le pregunté, ¿cómo te tengo que llamar a ti? Y él me dijo, llámame de mi nombre. Entonces, a mí me pareció una de las experiencias más gratas, Jessy, porque no solo con las personas con discapacidad, pero con los afros, con los indígenas, nosotros a cierto grupo de personas nos dirigimos por sus rasgos, por sus características, y eso se llama discriminación. ¿Sí? En la Constitución del Ecuador se dice, cuando tú te refieres a los rasgos o características individuales o colectivas de una persona, y esto genera un malestar, genera que no pueda acceder a sus derechos de la misma manera, esto se llama discriminación. Así es que, amigo, amiga, usted que me está escuchando, así como no es adecuado decir que venga la persona que tiene discapacidad física,
Eso en el mejor de los casos, si no dice el cojito, el suchito, ¿no es cierto? El no vidente, el invidente. No, está muy mal utilizado el lenguaje. Entonces, ¿quiénes somos familiares? ¿Quiénes somos personas con discapacidad? Lo primero que tenemos que hacer es empoderarnos en esta lucha, empezando por el lenguaje de muchas de las personas con discapacidad, porque nadie ha venido a regalar los derechos a las personas con discapacidad. Ha sido la lucha de las personas con discapacidad la que ha reivindicado. Y esta hermosa frase, Jessy, que ellos siempre dicen, nada de nosotros sin nosotros. Entonces hay que hablar de ellos. Persona con discapacidad visual o persona ciega, persona con discapacidad auditiva o persona sorda, persona con discapacidad intelectual, nada de mongolitos, nada de Downs, nada de... Por favor, ¿sí? Y esto si voy a referirme de la condición, y si no, debemos referirnos por el nombre. Bueno, discapacidad, me faltó física y la discapacidad psicosocial. Hay que referirnos por el nombre, Juan, Pedro, María. Y si no, entonces a mí me tendrá, si a alguien le digo, oye, te busco un negro, y todo el mundo entiende y se ríe, te busco un indígena, pero no decimos te busco un mestizo, no decimos te busca un café. Si yo llego, digan, te busco una café. Porque soy color. Entonces, lo mismo en el tema de discapacidad. Te busca una persona, te busca Juanito, te busca Pedrito. No hay mejor cosa que reivindicar y reconocer el derecho para una persona con discapacidad cuando tú le haces sentir sujeto de derechos. Sujeto, no es un estorbo, no es una carga, es una persona que tiene características distintas, así como yo, Patricia, soy de contextura gruesa, tengo canas, estos son unos rasgos míos. Entonces a mí que me diga, oye, te busca una gorda, oye, te busca una viejita, te busca una canosa. Ah, ¿por qué a unos sí les decimos los rasgos y a otros no? Así es que, amigo, amiga, primer tema, a conversarlo, a reflexionarlo, a ayudar a nuestros niños y jóvenes o adultos que tengan un discurso para poder educar a la persona que se refiere así. Cuando alguien le diga, ay, es que tú eres, ¿no es cierto?, no eres normal. Es que no te puedo invitar a mi fiesta porque no eres normal. Porque no vas a ver, no, estás equivocada. Tal vez tú no conocías, pero ¿sabes qué? No, a eso no se refiere normal. Somos seres humanos, tú y yo. Yo no puedo caminar o la discapacidad que tenga, pero yo puedo hacer de otra manera. Entonces tú no conocías, ahora yo te estoy indicando. Tenemos que fortalecer un lenguaje de respuesta porque ese es el principal derecho. El principal derecho es que nuestros niños... con respeto, Patricia, hacia esa persona. Ajá, pero también, Jessy, tener un discurso de respuesta, porque si no, te decimos, no le hagas caso, déjale nomás, no le tomes en cuenta, y el tema es que esa persona está todos los días ahí, o esté en un espacio ahí, y puede generar burlas, risas de otros. Yo he tenido en consulta, recuerdo una persona que tenía un ojito de vidrio, que la verdad que si a mí no me decía, yo no sé si soy muy despistada o no sé, pero no me había fijado. Y entonces ella dice que alguien supo de su condición, que además fue un cáncer, que además fue un tema adquirido, que además fue muy niña. O sea, hay todas unas historias detrás de las discapacidades, sean de nacimiento o sean adquiridas. Y entonces no podemos permitir que las personas que lleguen simplemente desde un estereotipo, desde una falta de sensibilidad y desde la ignorancia, perdóneme, mi madre suele decir, la ignorancia es atrevida, porque no conocemos, no sabemos y encima damos ciertas apreciaciones que son demasiado fuertes y no dimensionamos el impacto. Entonces tenemos que educar. Yo admiro y valoro la tarea de los padres, conozco en mi ciudad y en otras ciudades la tarea, y por ejemplo de ustedes con la misma fundación, ¿no? La tarea de educar. Primero, acompañar a las mismas familias, porque no estamos preparadas. Yo también soy madre de 3 hijos. No estamos preparados para tal vez una discapacidad, como no estamos preparados para muchos temas en la historia, pero necesitamos el acompañamiento. Ese es otro derecho, Jessy, que está en la Constitución. Y hay en el artículo 47, donde se hablan los derechos específicos de las personas con discapacidad, se habla del derecho de la atención psicológica. Hoy más que nunca la pandemia creo que nos quitó un poquito la venda y el estereotipo de los ojos de pensar que estamos locos y por eso no vamos al psicólogo. Ahora sabemos que el psicólogo es parte de la salud.
No hay salud sin salud mental, dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todas las personas, y cuando no estamos preparados a algo, pero no solo un tema de discapacidad. Yo soy 23 años psicóloga y tengo personas que dicen, oiga, mi hijo se graduó del colegio y quiere seguir gastronomía. Oiga, ¿yo cómo le voy a pagar para que sea cocinero si aquí estábamos todos pendientes porque tenemos la clínica y queremos que sea médico? ¿Sí se da cuenta? Los padres tampoco estamos preparados para las otras opciones que van a tomar nuestros hijos. Entonces, así en la vida también tenemos que mirar que la discapacidad, esto yo les digo a los padres, porque a veces nos sentimos cómo nos miran, cómo les miran a nuestros niños, cómo la gente es imprudente, nos preguntan, se van hacia detalles que nos hieren. Yo ahí les invito a ustedes a tener un discurso que educa, a decir, la discapacidad es así como tal, así como, por ejemplo, si yo conozco algo de esa otra persona, mire cómo fue esto, este accidente, esto que no esperábamos y falleció alguien en su familia, mire, así de duro y difícil, pero ¿sabe qué? Al contrario, esta persona está viva. Esta persona me ha demostrado, hemos logrado, hemos podido ver la fortaleza. Esto ha venido a aportar a la fortaleza de la familia, ha podido aportar a los propios prejuicios nuestros, nos ha ayudado a ser más humanos, nos ha ayudado a trabajar el ego, la arrogancia, el orgullo. Entonces, yo creo que todo esto es lo que nosotros tenemos que mirar. Entonces, la Defensoría, entre esta competencia de grupos de atención prioritaria, tutela. Solo, fíjense ustedes que solo en el caso de los grupos de personas con discapacidad, nosotros, la Defensoría del Pueblo, tiene la opción de dictar medidas, y son medidas obligatorias. Es decir, nosotros hemos tenido varios casos acá en Loja y todas las delegaciones a nivel del país, cuando una persona con discapacidad está en alguna condición muy complicada de abandono, de no atención, etcétera, se puede dictar medidas obligatorias respecto a un tema de un centro, un espacio de salud, etcétera, a donde requiera o necesite esa persona para que se garantice su bienestar. ¿Sí? Patricia, eso justamente te iba a preguntar. ¿Cómo trabaja la Defensoría del Pueblo para eliminar o reducir obstáculos y garantizar el acceso a la justicia para todos? Porque siempre hay obstáculos. Así es. Otra de las competencias que tiene la Defensoría es la promoción de derechos. En la promoción de derechos tenemos la Escuela Nacional de Derechos Humanos, donde hay en coordinación con Asociación de Personas con Discapacidad, que tienen también la Asociación de Personas con Discapacidades, tiene muchísimos cursos, desde lenguaje, desde si va a trabajar, cómo se debe hasta adaptar ergonómicamente los espacios, dependiendo de las discapacidades, del lenguaje, el espacio, tema de derechos respecto al tema de trabajo. Nosotros como Defensoría, en el área de promoción de derechos, tenemos la Escuela Nacional de Derechos Humanos, tenemos incluso una página, www.educacion.go.es, que ustedes pueden ver todos los cursos que ofertamos permanentemente, introducción a derechos, igualdad y no discriminación, y otros ya específicos, ¿no? De los grupos, género, adultos mayores o grupos de atención prioritaria. Pero otra opción, voy a contarles la experiencia, pasa a nivel nacional y les voy a contar la experiencia aquí en Loja. En Loja, desde el año 2015, hubo una veeduría que hicieron un grupo de personas. Saben que la veeduría es una excelente herramienta, padres de familia, amigos, amigas, quienes quieran. Ahí pueden ser sociedad civil, de hecho está abierto. Este es un mecanismo, un derecho de las personas para acceder a vigilar, a revisar si se está o no cumpliendo algún derecho. Este es un mecanismo de participación ciudadana y control social. Usted, si quiere acceder a este mecanismo, se tiene que acercar a Participación Ciudadana y Control Social de su provincia, y con ellos dicen, nos interesa esta veeduría. Aquí hubo una veeduría de mirar si se estaba cumpliendo el 4% de acceso al trabajo de las personas con discapacidad, que es obligación tanto en los espacios públicos y privados. De este año acá, en el 2018, se hizo también una veeduría para mirar el tema de accesibilidad y las rampas en los espacios públicos y privados. Entonces, a partir de estas veedurías, fue interesante me decía, me piden que vuelva a repetir sobre el tema del mecanismo, importante. Entonces, el mecanismo se llama de participación ciudadana y control social.
ahí hay este mecanismo que son las vedurías, como pueden ser los observatorios. Las vedurías son estos espacios para, se unen varias personas, coordinan con participación ciudadana y control social, y entonces con ellos ustedes lo que tienen que mirar es qué derecho van a observar. Las vedurías son por lo general de temas puntuales. Yo voy a hacer identificación del acceso a las instituciones, voy a mirar el tema del 4%, el tema de si reciben o no, no sé, prótesis, tiene que ser algo puntual. Cuando usted está acreditado por el Consejo de Participación Ciudadana, usted puede pedir información a las instituciones públicas y privadas y nadie se le podría negar, ¿sí? Porque usted a través de esta veeduría es un mecanismo en el cual tienen que darle la información. Luego, las veedurías son temporales, 4 meses, 6 meses, 1 año. Yo levanto la información, hago informes y hago recomendaciones y le entrego a Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, el informe que fue del acceso al 4%. Se veía que los que más cumplían eran las instituciones privadas. Bueno, en Loja hablo, somos muy poquitas instituciones privadas, hay poca industria. Los que más cumplían eran las instituciones públicas, pero, ahí viene el gran pero, era que lo cumplían a nivel nacional. Les pongo un ejemplo. Salud en Loja, el Ministerio de Salud no cumplía. Pero decía, es que a nivel nacional tenemos un gran porcentaje en Guayaquil, en Quito. Entonces, ahí había una limitación de la ley que justamente después se hizo un aporte a uno de los asambleístas de Loja para que se haga esta reforma, a que el 4% tenga que ser proporcional en cada provincia, porque si no, no nos sirve de mucho que se genere empleo a nivel nacional en las grandes ciudades y entonces no estamos, ¿no es cierto?, generando la posibilidad de empleo en los espacios locales. Entonces, por ponerles ejemplo, y otro ejemplo más fue el observatorio. A fines del, ya ahora en el 2022, 21, fines 21, 22, se conformó un observatorio del tema de los derechos de las personas con discapacidad. El observatorio sí es más amplio, ese puede ser permanente, durar de aquí en adelante. ¿Sí? Puede estar vinculada a la academia, en el caso de acá está vinculada a la Universidad Nacional de Loja, se vinculan distintas discapacidades, organizaciones, se acreditan y ellos son las personas que pueden recibir de todas las personas con discapacidad un poco cuáles son los peros, lo que no se cumple, a qué no pueden acceder. Y el observatorio lo que hace es pedir información, pero lo bueno de un observatorio es que también puede apoyarse en la academia o en otras consultorías o en otras instancias técnicas para que se levante la información y se hagan las observaciones específicas. Puede ser para ley, puede ser para que se implementen los planes, programas, pueden ser informes indicando lo que no se está cumpliendo, la vulneración. Entonces yo les motivo porque sé que hay un observatorio a nivel nacional, pero quizás ahí es importante ver cómo se articulan mejor las personas con discapacidad. Aquí en Loja hay organizaciones de personas con discapacidad de 25 años, 30 años, o sea, de muchos años, personas con discapacidad visual, auditiva, sobre todo. Y una de las cosas que veíamos es que buscar que se puedan articular a nivel local. Aquí logramos en el 2016 y logramos también en el 2021 el poder hacer un espacio donde estén de todos los tipos de discapacidad y que cada uno converse un poco, comente en su provincia cuáles eran las dificultades, el acceso a la educación, al tema de la salud, ayudas, apoyos, prioridad, el trato, la discriminación, todos los temas. Y con eso, al menos la experiencia del año 2015 fue interesante porque luego hicimos un trabajo de presentar esto a la gobernación, donde la gobernación convocó a todas las instituciones que estaban involucradas en estas observaciones. Y se hizo una hoja de ruta para tratar de mirar la mejor posibilidad de acceso. Entonces, esta, por ejemplo, es una recomendación. Hicimos una actualización en el año 21, recogiendo temas y ahora estas ya, por ejemplo, como defensoría, nosotros jugamos una patita. Cuando hay una denuncia de, por ejemplo, el señor ha hecho un pedido a salud, a educación y no tiene respuesta. Nosotros, por ejemplo, podemos entrar a incidir a que tiene 8 días, máximo 15, para que se responda.
¿sí? Si no se responde, la Defensoría puede apoyar diciendo que se responda. Nosotros no influimos en qué tiene que responderle, pero sí buscamos que la institución responda. Otra instancia es que cuando hay temas que han sido ya mayores vulneraciones, sobre todo constitucionales, en ese sentido, en cambio, lo que se busca es, podemos como Defensoría hacer acciones oficiosas. ¿Qué es una acción oficiosa? Recuerdo un caso puntual también. El señor de una buseta puntual que llevaba a una persona con discapacidad, no la quería dejar hasta a la entrada de su casa porque decía que estaba muy fea la vía. Entonces la señora ya habló con el de la buseta, habló con la institución le dijo, oiga, pero es que él es privado, y bueno, llegó algún rato a la Defensoría, y ahí lo que se hizo es una acción oficiosa. La acción oficiosa es poder acompañar a esa persona, hablar con la persona, darle información, sensibilizar, entender por qué le estaba dando un trato distinto, sobre todo que había una persona con una discapacidad física que requería que se le deje en el tema de la puerta. Entonces, si hay la mayoría, un 95% de acciones oficiosas, se puede llegar a arreglos, a opciones, la gente se sensibiliza, puede llegar. Si no hubiera el acuerdo, nosotros no somos jueces, no multamos, no sancionamos, se hace un informe que ese sí ya puede pasar a una acción ya judicial, ¿ya? El otro tema que hacemos, Jessy, son las investigaciones. Es decir, si ha habido un tema, por ejemplo, ya de acceso, es decir, recuerdo un caso, una persona que tenía discapacidad y quería ponerla en una institución y la directora le dijo que no, y que no le ponía porque con discapacidad para ellos es muy complejo, que ya tiene, es decir, no le dijo no tengo cupo, no le dijo tal, le dijo no por la discapacidad. Entonces ahí es un tipo de discriminación. Entonces ahí sí se puede hacer un tema de investigación, se le pide por escrito información a esa institución, se hace una audiencia, se puede escuchar las partes, se incluye que esté la Dirección Distrital de Educación y se les exige que se haga lo que corresponde porque este niño tiene derecho y si tienen que hacer adaptación curricular se lo haga, pero no puede quedarse fuera, por ejemplo, ¿no? Entonces esas son entre las cosas. Patricia, un ratito, solamente tengo que leer unos mensajes desde las redes. Es muy importante todo lo que nos estás mencionando, estos ejemplos, sobre todo para que las personas puedan tener conocimiento. Bueno, Isabel Espinosa nos dice, felicitaciones por la invitada de lujo del día de hoy, por tan excelente información que nos educa. Daisy Macías también nos dice, saludos desde Puerto Viejo, es verdad, todos tenemos una capacidad especial. Y justamente hablando de denuncias, porque como estabas dando todos estos ejemplos, quisiera que nos indiques cómo se presenta una denuncia en la Defensoría. Ya, vamos a ver, nosotros como Defensoría del Pueblo somos una institución complementaria, ¿ya? Es decir, estaba leyendo, creo un poquito ahí que decía alguien que algún niño no le quisieron recibir en el colegio, ¿ya? Entonces, no sé si es por el tema de la discapacidad, ¿ya? Entonces, voy a poner ahí un ejemplo. Si a mi niño en el colegio X, ¿no es cierto?, yo voy y me dice que no me lo reciben por la discapacidad, entonces, primera cosa, señor padre, madre de familia, pídale que por escrito se lo den, ¿ya? Primera cosa, usted dice, por favor, me lo ponen por escrito. ¿Cuándo puedo venir a retirar esto de que no le pueden dar a mi hijo el cupo? ¿Ya? A veces incluso yo sé que nos indigna tanto, pero a veces es bueno tenerlo por escrito, porque cuando tenemos, a veces la ignorancia es tal de las personas y de las instituciones y la arrogancia que pensamos que somos dueños y no, sea la institución pública, privada, fiscomisional, todas tienen que actuar con el mismo tema de enfoque de derechos. No porque una institución sea privada le va a prohibir y hacer lo que desee frente a eso. Así es que usted, primero, póngame por escrito. Segundo, si no le pone por escrito, pero igual le niega, usted puede irse primerito al distrito, no a la Defensoría. Es decir, siempre hay una autoridad superior. ¿Ya? Si el colegio y el rectorado no me están dando, yo voy al distrito. En el distrito de educación, tal institución tal me negó. Si me lo ha dado por escrito que no me puede recibir por X y razón, usted ni se pelee, listo, yo le entiendo, póngame por escrito eso que no puede. Con eso usted se va al distrito. Si usted se va al distrito, el distrito tiene que actuar, tiene un protocolo. Ellos tienen un área que es para trabajar con grupos de atención prioritaria, que está coordinado con el DECE.
¿Sí? Si es un tema, tendrán que actuar enseguida hablando con la institución el tema de que se dé. Aquí viene por si acaso un pero. A veces, cuando la gente dice es que no tengo cupo, es distinto porque ahí el distrito le va a decir, oiga, su niño no se va a quedar sin institución, pero va a tener que ser mirando las instituciones que estén cerca a su domicilio y donde haya cupo. Ese suele ser un poco el tema del pero. Por eso yo insisto que si la persona le dice no por la discapacidad, póngame por escrito. Yo le entiendo, póngame por escrito, porque ahí se evidencia un tema de discriminación. Y eso, si se va al protocolo con el distrito, si no tengo respuesta con el distrito, son 10 días, son 15 días y no tengo respuesta, subo a la zonal y le pone con copia a la defensoría. Después de que usted ya ha hecho una gestión directa, después le voy a poner en el tema de canto a mi hijo o un tema de un curso y no le quieren recibir porque tiene tal discapacidad. Ok, voy primero a la dirección de eso y luego. Quiero hacerme entender que la defensoría es complementaria cuando usted ya ha hecho alguna acción primera con las autoridades que corresponden. Perdón la interrupción, Pati, un momento, sí, entiendo esta parte, es decir, porque ahora último justamente se presentó un problema con una mamita en una institución particular. ¿Qué hizo ella? Es verdad, primero habló con el DS, pero como realmente no le prestaban la atención correspondiente al niño, no le hacían las adaptaciones, y bueno, un sinnúmero de problemas, porque incluir no solamente dejar que el niño ingrese al aula y ahí sentado se quedó, ¿verdad? Entonces, una vez que vio que no había realmente una solución, se fue a UDAI. Entonces, en UDAI vino y puso ahí la queja. Luego, UDAI tampoco hizo nada, ¿y qué hizo? Se fue al distrito. En el distrito también presentó una queja, pero nadie le dio la solución. Esta señora puede acudir entonces a la defensoría del pueblo. Sí. Vaya a la defensoría, usted se acerca con todas sus quejas que usted ya ha hecho, a dónde correspondía, y entonces no ha tenido respuesta. Y si no ha tenido respuesta, además otra vez es un grupo de atención prioritaria que tiene que tener atención preferencial pronta. O sea, rápida, más rápido que con todas las demás personas. Entonces, no puede ser que el niño esté perdiendo su acceso a un derecho cuando esté en esto. Y entiendo el comentario de lo que dicen las compañeras. Es verdad, muchos no se quejan porque hay un desgaste. Pero yo también diría algo importante. Si ustedes tienen, por ejemplo, la Fundación Sendero Azul, a veces se organizan, a veces ahí en vez de estar uno a uno el caso, a veces puede ser desgastante un caso, pero si ese caso llega a judicializarse, si ese caso interviene una institución, va a dejar un precedente para que no vuelva a pasar con otros, ¿sí? Entonces, a veces yo entiendo el desgaste, la falta de confianza, la falta de control de las instituciones. Yo suelo decir que si algo no funciona, hay que hacerlo funcionar. Y a veces solitos es desgastante, pero si nosotros tenemos una organización, vea, Patricia, tú eres la mamá de te vamos a acompañar también de la organización y vamos y hacemos fuerza. Y empezamos a veces a poner, vamos al gobernador, no tiene directamente que hacer algo, pero el gobernador es el representante del ejecutivo, de que sus instituciones funcionen. Entonces yo le voy también a hacer llegar al gobernador una copia diciendo que no está cumpliéndose ni garantizándose y que somos un grupo de atención prioritaria. Y además, doble condición, si es un niño menor de edad de 18 y tiene discapacidad, tiene doble condición de vulnerabilidad. Eso quiere decir que tiene mayor preferencia, ¿ya? Y rapidez a que se le atienda. Estas cosas en derechos yo creo que tenemos que aprender nosotros a trabajarlas, porque el rato que ponemos un oficio, que decimos estos 2, 3 frases, estamos exigiéndole a veces a una autoridad que ni siquiera conoce. Pero el rato que un abogado ve, el rato que ellos ya empiezan a mirar, o decimos vamos a mediatizar, o sea, tenemos 3 casos, tenemos 5 casos en estas instituciones que hemos identificado, pues vamos a hacer una rueda de prensa donde vamos a exigir a través de los medios de comunicación que por favor se nos atienda porque nuestros niños son... Es decir, no le exponemos al niño, no exponemos el centro, pero podemos empezar a poner. Y así puede ir subiendo de grado, eso se llama incidencia política. El tema de la incidencia política, Jessie, también es importante. Solitas las personas no pueden, pero cuando nos organizamos y nos apoyamos, en este caso, puede ser a la defensoría, puede ser a un observatorio si averiguamos qué hay en nuestra ciudad o se va conformando, entonces ahí nos hacemos mucho más fuertes. También al MIES hay que exigir. El MIES es la institución
rectora, digamos, en que tiene que velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, el MIES, si yo tengo también estos problemas, puedo también poner una copia hacia el tema del MIES. El MIES tiene una persona encargada de adultos mayores, otra persona encargada de discapacidades, así ellos tienen en cada provincia. Entonces, también hay que hacer que se active esas instancias. No vamos al MIES por un tema del bono, no, estoy queriendo que usted, que es responsable en el tema de discapacidades, estoy con un problema de que mi niño acceda al tema de educación, o está en el tema de educación, pero no se está haciendo adaptaciones curriculares, o no se está manejando adecuadamente, o no hay la accesibilidad. Estas cosas son las que nosotros tenemos que conocer para que exijamos a que se cumpla. Para tener un mayor conocimiento, ¿no? Y ampliar esto de las denuncias, ¿esto tiene algún costo, este tipo de servicios? Y también quisiera que me diga si se debe de poner un abogado. No necesito un abogado, no tiene costo. Todos los servicios en las instituciones públicas son gratuitos. Todos los servicios de los consultorios jurídicos de las universidades públicas o privadas son gratuitos. O sea, esto es importantísimo porque en todas las ciudades donde hay universidades hay consultorios jurídicos también gratuitos. Y a veces tenemos que exigirlos, tenemos que moverlos. A veces los profesionales no conocen. Entonces, cuando va un primer caso, tenemos que decir, entonces usted tiene que ahora formarse en esto para que me ayude porque pues necesitamos esto, ¿no? En temas de discriminación, acuérdese usted, amigo, amiga, no solo está dentro, por ejemplo, de la LOCEP. Voy a poner un ejemplo. En el espacio de salud, a mi hijo o hija le discriminaron o en la escuela, yo puedo poner, ¿no es cierto?, la denuncia ahí. Y si fue un tipo de discriminación y se puede comprobar, hay una falta grave. Dentro de la LOCEP, el discriminar es una falta grave, dependiendo de la falta y que se compruebe, puede ser hasta motivo de destitución. Pero usted, paralelamente, puede ir a poner la denuncia en la fiscalía. Desde el año 2014, es delito penal cuando se discrimina a otra persona. ¿Qué quiere decir penal? Que se va a ir privado de libertad, que va a haber una multa, que va a haber una sanción. Y cuando uno es servidor público, el que está discriminando a la persona, incluso la sanción es mayor. Si yo no soy servidor público, la sanción máxima es de 1 a 3. Si yo soy servidor público, es de 3 a 5 años. Y puede ser motivo de destitución del cargo. Porque si yo trabajo en una institución pública, estoy para garantizar que se elimine la discriminación. No puede ser que yo discrimine. Así es que, amigo, usted que esté escuchando, tengamos esto pendiente. Importante esto, que se pueda comprobar, que hay un testigo, que se vea, pero desde la forma, desde el trato, desde cómo nos hablan, desde todo esto, es importante que vayamos también trabajando a que se elimine esta discriminación que a veces está muy naturalizada. O sea, está muy naturalizada porque nos reímos, decimos, ay, la gente es ignorante, no sabe, pero eso a un servidor público que me venga a mí a decir que pase el minusválido, no, ahí yo pongo ratito. Disculpe, señor, a los servidores públicos le está pagando el pueblo. Y tiene que usar un lenguaje adecuado, inclusivo. No le podemos pasar a un servidor público que esté hablando de una manera tan discriminatoria. Tenemos que hacer un llamado para que esa persona o reciba una capacitación y dependiendo de la falta. Entonces, sí les invito a que nosotros primero sepamos, conozcamos y luego vamos a empezar a corregir, vamos a empezar a hacer eso. ¿Quiénes tienen que promocionar, quiénes tienen que capacitar a los servidores públicos? Entre ellos la Defensoría del Pueblo, pero también el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. La institución que debe capacitar en enfoque de derechos humanos del Ejecutivo es el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. También la Defensoría del Pueblo lo hace. Capacitar a los servidores. Sin embargo, si un servidor público discrimina, vulnera, violenta un derecho, el desconocimiento de la ley no le exime de responsabilidad. Así es que, por favor, esto es importante que nosotros conozcamos. Y les comento más, el delito de odio se agrava y se vuelve, delito de discriminación, se agrava y se vuelve delito de odio cuando, a más de discriminarle a la persona, lo que yo hago es ya agredirle a la integridad física o psicológica.
Entonces, por ejemplo, que alguien le discrimina, pero que ya le empuja, que tal y esto, ojo, eso ya se vuelve incluso un delito mayor, delito penal. Así es que, amigos, amigas, padres, quienes nos están escuchando, tenemos que irnos formando en estos temas, tenemos que conocer de estos temas. Yo suelo decir que los derechos no son de los abogados ni son de las instituciones, son de todas las personas. Y nosotros debemos conocerlos para acceder a los derechos, hacer que nuestra familia acceda a los derechos y para exigir si es necesario. ¿Sí? Entonces, no abogados, tenemos otras instancias también, Jessy, para el tema, digamos, de consejos cantonales, ¿no? Los consejos, existen los consejos y las juntas. Las juntas cantonales, bueno, las medidas administrativas todavía no hay un tema que puedan dar a las personas con discapacidad por su discapacidad, si han sido discriminados, pero si una persona con discapacidad es violentada, es golpeada, recibe cualquier tipo de violencia, pues sí va a poder recibir una medida administrativa. Si es una persona adulta mayor que tiene discapacidad, pues también, si ha sido agredida. Las juntas cantonales dictan medidas administrativas inmediatas. Cada municipio cuenta con un consejo cantonal. No todos cuentan con juntas cantonales, ¿ya? Voy a hacer la diferencia. La junta cantonal dicta medidas cuando hay vulneración para niños, niñas, adolescentes, cuando hay vulneración para adultos mayores y cuando hay vulneración para personas víctimas de violencia. Si hay una mujer con discapacidad, niña, adulta, etcétera, puede recibir, no directamente por la discapacidad, ¿ya? El Consejo Cantonal, hay un secretario ejecutivo en todos los municipios. El presidente, digamos, es el alcalde o la alcaldesa, pero el secretario ejecutivo tiene 4 funciones. Amigos, amigas, casi no cumplen esto la mayoría, por eso les digo que conozcan para que exijan. Primera cosa, tienen que transversalizar la política pública en el tema de igualdad de discapacidades. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen que capacitar a las instituciones, que ellos tienen que vigilar que las instituciones públicas cumplan los derechos que les corresponden, en este caso a las personas con discapacidad. Ellos tienen que hacer informes, donde ellos podemos hacerles llegar denuncias también, ¿ya? Entonces, una, transversalizar, que significa capacitar. Segunda, hacer observaciones, parecido a lo que hace la Defensoría del Pueblo. Yo le escucho, se me ocurre a una autoridad que dice que no va a ser, que queda feo hacer una rampa porque queda feísimo, y entonces va a hacerse solo gradas. Y yo le digo que es el señor alcalde. La Defensoría del Pueblo le hace un exhorto, le hace una observación, le hace una carta diciendo: señor alcalde, es su obligación según el artículo tal del COTAD que usted debe garantizar que debe haber accesibilidad en todos los espacios públicos de su ciudad. Ese comentario, ¿qué tal? ¿Sí? Si hay una observación de que ahora mismo la Defensoría hizo eso en toda la provincia de Loja, de hacer llegar a los GATS municipales y a instituciones públicas y privadas como salud, educación, de que todos deben cumplir con la norma del acceso, accesibilidad. Rampas no echa al ojo de buen cubero, unas rampas que ahí tendrá que subir con motor porque son súper inclinadas. Entonces, no, hay una norma INE que le dice cómo debe ser la rampa, qué tipo de pisos, para que no haya deslizamientos, que debe haber agarraderas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros también hacemos observancia de eso, y los consejos cantonales de cada provincia, de cada municipio, también deben hacer eso. Ellos deben salir a observar si salud, educación tiene, y si no, deben hacer un escrito a la autoridad diciendo: por favor, hemos hecho la observancia según el artículo tal, ustedes deben garantizar que haya este tipo de accesibilidad para las personas. Entonces, Patricia, una acotación. En el caso de las denuncias, ¿no? Lo que antes mencionabas, que se sigue este proceso, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando ya son citadas las partes a la Defensoría y el demandado no asiste? ¿Qué se hace ahí? Por ejemplo, si no existe un tema de audiencia, que como decíamos nosotros, más que la denuncia sean estas acciones de investigación o tal, la Defensoría se hace una segunda llamada, y si no, se hace un informe, y con ese informe ya desgraciadamente pasa, si ya no hay acuerdo de las dos partes, pasa a que se vaya por la vía judicial.
O sea, ya tendría que irse ya por una vía judicial. También, por ejemplo, en las universidades, aquí en la UTPL, por ejemplo, tiene temas de mediación. Entonces, también todas las judicaturas tienen ahora el tema de mediadores. Entonces, esa también puede ser otra de las opciones. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer ahí? Estoy pensando de ustedes como fundación. Capaz que hay mediadores en muchos temas, excepto en temas de discapacidad, porque tal vez no conoce. No porque sea alguien profesional, conoce sobre los derechos de todos los usuarios, ¿no? Por eso nosotros también como Defensoría acá tenemos convenios con las 2 universidades y buscamos que los estudiantes conozcan los derechos de los grupos de atención prioritaria, porque si no, realmente las personas, digamos, no pueden acceder. Entonces, en ese caso, el tema es acceder a las distintas vías que se puedan. Nosotros, desgraciadamente, también tenemos un límite. No somos jueces, no podemos ahí, entonces se puede llevar. Pero cuando son, vuelvo a decir otra vez, violaciones, vulneraciones de temas constitucionales, salud, educación, abandono, en tema de personas con discapacidad, la Defensoría puede dictar medidas obligatorias para que se pueda dar atención a las instituciones, den atención a estas personas, ¿no? Y enseguida se busque que el derecho vulnerado se cubra, se lo atienda, ojalá siempre de forma integral. Patricia, ya nos faltan pocos minutos para que termine el programa y sí quisiera que antes de finalizar nos des un mensaje final. Sobre todo, sabemos que este programa pues lo ven las familias con hijos diagnosticados con trastorno del espectro autista. ¿En qué nomás se pueden beneficiar de todo esto que hemos hablado el día de hoy en relación pues a los derechos? Bueno, lo uno es el tema de la atención médica, el tema de la carnetización, que también una discapacidad cualquiera que fuere pasado del 30% tiene derecho a un carnet que te va a posibilitar todo tipo de beneficios, si es el 50% en el transporte, si es a servicios básicos, ¿no es cierto? Agua, luz, teléfono móvil incluso, el tema de que pueda también ser considerado a una adecuación curricular o lo que fuere en su tema de estudios, a espectáculos, etcétera, pero también, importaciones también que pueden venir, pero hay varios elementos. Por ejemplo, yo resaltaría 3. Uno, el tema de la salud. O sea, creo que es importantísimo. El artículo 35 de la Constitución dice que los grupos de atención prioritaria deben tener atención preferencial y especializada. Yo creo que este tema de especializada nos queda debiendo la institución médica porque no siempre se cuenta en los hospitales, en las provincias, en los cantones con personal especializado, por ejemplo, para el tema autista, para el tema tal. O sea, necesitamos que también haya especialistas, no solo en el tema médico, también en el tema psicológico, psiquiátrico, ¿no es cierto?, cercano, para que se haga la atención médica. Tal vez se hace el diagnóstico de la discapacidad, pero eso no es todo. Lo importante es cómo las personas, las familias, por ejemplo, reciben atención psicológica permanente. Ahí todavía hay un bajo porcentaje de profesionales psicólogos en el tema de la salud pública. Y entonces realmente esto se vuelve un gran límite porque todo ser humano necesita el apoyo en su salud mental. Una persona con discapacidad y la familia necesita un apoyo no de cada 3 meses, 5, 6, un año o cada vez que vas a recibir medicina. Necesitas un apoyo permanente al inicio, a que se vaya encaminando tu proyecto de vida, a que vayas teniendo pautas. A eso debe ir unido planes, programas o proyectos, por ejemplo, que tenga los espacios, puede ser del MIES, pero pueden ser fundaciones, pero puede ser de las áreas sociales de los municipios, donde vayamos ayudando que las personas con discapacidad desarrollen las habilidades de sus capacidades y vayan teniendo proyectos de vida, no solo de de ser independientes, ¿no? En caminar, en vestirse, en hacer, sino dependiendo de la discapacidad también en oficios, en un tema de mantenerse su propia vida, su independencia, de arrendos, de incluirse
de verdad, o sea, de que haya una verdadera inclusión al tema laboral, al tema de transporte. Yo creo que más o menos nuestras ciudades del Ecuador todavía tienen muchos límites, ¿no? Para brindarnos todo ese tipo de servicios. También es la capacitación que falta. Falta esta capacitación especializada, por ejemplo, en los centros educativos. Cómo entender el tema del autismo, cómo entender los 12 tipos de autismo, cómo entender esta mezcla que a veces hay entre un autismo con otro tipo de condición, para que los docentes, ¿no es cierto?, puedan también apoyar no solo a que el niño vaya pasando grado a grado y termine, entre comillas, el espacio educativo, sino a que desarrolle aquellas destrezas que sí tiene, ¿sí? Aquellas capacidades que sí tiene. Pero yo conozco a un joven autista en Azuay, yo soy de Azuay, soy una migrante aquí en Loja, ya vivo 25 años aquí en Loja. Y ella, por ejemplo, es docente universitaria, el hijo tiene autismo y el hijo es campeón en natación. O sea, nosotros ahí también yo creo que tenemos que tiene que haber un gran debate entre el espacio educativo, esta adecuación curricular y las expectativas de los padres. ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Qué es lo que más queremos? Yo conozco a otro chico autista aquí en Loja que, por ejemplo, él hace cosas hermosísimas en plastilina y luego empezó a hacer dibujos y empezó a escribir unos cómics que empezaron a publicarlos. Entonces, o por ejemplo, que está trabajando en una zona de bodega en Solca. O sea, les comento esto, es decir, no solo tenemos que pensar cómo lo mantenemos ahí, y la familia y el espacio educativo, tenemos que empezar a debatir más. Ya hemos dado un gran paso, que hay la normativa, que los chicos tienen que incluirse. Ahora nos falta conocer la diversidad y nos falta saber cómo adecuamos, porque también he estado yo del otro lado escuchando a los docentes. Y hay docentes que nos dicen, ¿cómo hago si no conozco? Entonces entra UDAI, entra, ¿no es cierto?, las otras instituciones. Por otro lado, la norma dice que una persona con discapacidad equivale a 5 estudiantes, pero si yo les pongo muchos estudiantes y más personas con discapacidad, el docente humanamente también no puede. Entonces, yo creo que hay una serie de cosas ahí. Me parece hermoso, Jessy, que algún rato habrá que hacer un congreso, habrá que hacer un evento donde podamos sentarnos y contar experiencias y ver las experiencias gratas y si se tienen que hacer reformas, que se hagan las reformas, pero yo creo que hay que ir hacia allá. Por mucho tiempo... Y es un trabajo en conjunto, Patricia, es un trabajo en conjunto. Desde quien crea la ley, desde quienes tienen que hacer que se cumpla, quienes tienen que hacer control para ver lo que funciona y no, y para estar abiertos a hacer las modificaciones que correspondan. Yo termino solo agradeciendo al Baúl de Pinocho, agradeciendo a la Fundación Sendero Azul, ¿no es cierto? Agradeciendo también, ¿no es cierto?, a RBP TV Digital. Qué hermoso que podamos apostar por estos espacios. Ustedes son defensores y defensoras de derechos, porque cuando generamos espacios a que la gente hable, a que la gente escuche, tenga respuesta a sus necesidades, pues estamos haciendo un ejercicio de derechos. Así es que yo les felicito esta iniciativa y les motivo a todo padre, madre, que a veces desmayamos, que nos sentimos cansados, desgastados, que a veces sentimos sentimientos encontrados, entre agradecidos por tener una persona con discapacidad y a veces sintiendo mucha carga, cansancio, porque somos humanos y humanas, pero les motivo a que se organicen, a que podamos tener espacios de congresos, de cosas donde hagamos cambios, donde hagamos propuestas, donde realmente no dejemos de luchar, no solo por estos derechos que hoy se han garantizado para que ellos accedan, sino para que ellos permanezcan recibiendo la atención digna, con igualdad, con equidad y respetando y valorando esas diferencias. Muchísimas gracias, Jessy, muchísimas gracias a todos y a todas. Como Defensoría del Pueblo y como Patricia, siempre comprometidos en este tema de defensa de derechos y fortalecer las capacidades de todos y todas. Gracias a ti, Patricia, por tu excelente intervención y realmente por ese gran mensaje final que nos has dado a todos. Bueno, amigos, recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.